Por un momento recordé que en el año de 1988 yo había subido a esas torres, 110 pisos en la ciudad de Nueva York. Y me acordé que había recorrido el último piso, donde se sentía una leve oscilación de esos dos famosos edificios. ¿Pero qué es perdonar? Ese día me acuerdo que me tocaba predicar en un pueblo llamado Aguadilla, a 2 horas de Bayamón. Y aquella noche los templos se llenaron. La gente estaba profundamente conmovida, porque hubo 2 actitudes que marcaron aquel día. En primer lugar, el doctor Billy Graham se dirigió a la nación americana y con unas palabras extractadas del Evangelio llamaba al pueblo norteamericano a volverse a Dios y les decía: esta nación se fundamentó en los principios cristianos. Uno de los principios del Evangelio es el valor del perdón. Por eso yo llamo a los Estados Unidos a volverse a Dios. Yo llamo al presidente y a todo este pueblo a la sensatez y actuar como cristianos. Después, las palabras del señor George Bush dijo: la dignidad de los Estados Unidos no puede ser manchada. Nos levantaremos y defenderemos nuestra patria. Y fue así como se ordenó la invasión de Afganistán. Después se ordenó la invasión de Irak. Y hasta la fecha han muerto más de 4.000 efectivos militares de los Estados Unidos, de Inglaterra, de España y de otras naciones que se unieron a esta avanzada de guerra. No solamente han muerto más de 4.000 efectivos militares, sino que han muerto más de 1 millón de civiles en la guerra. Hace apenas 2 días que el presidente Obama puso término a la acción de guerra, pero permanecen todavía 50.000 soldados en Irak. Y la guerra en Afganistán continúa. Mis hermanos, frente a hechos que nos hacen recordar la barbarie, lo horrible del odio, de la venganza, ya que sencillamente el grupo Al Qaeda estaba tomando venganza de lo que ellos dicen los Estados Unidos le han causado. Hablar de perdón tiene que llevarnos a otro cuadro diferente que el que acabamos de ver. Y es el cuadro que Lucas nos cuenta. Lucas nos cuenta que Jesús fue levantado en el Calvario y que había un ladrón a su derecha y otro ladrón a su izquierda. Y uno de ellos vociferaba contra Jesús y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro le dijo al ladrón de la izquierda: tú ni siquiera
en el último momento de la vida tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque hemos padecido por los crímenes que hemos cometido, pero ningún mal ha hecho. Y Jesús, mirando con ternura, no solamente a sus compañeros de crucifixión, sino mirando a toda la multitud que se agolpaba en el monte de la calavera, pero mirando a toda la humanidad, inclusive mirándote a ti y a mí, expresó una palabra que ha quedado no solo en el léxico, sino en la memoria colectiva de los pueblos, como un valor del cristianismo. Jesucristo dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Por eso, si usted no pudiera escuchar nada más sobre el perdón, basta que miremos a la cruz y nos demos cuenta que la cruz es la evidencia más elocuente de lo que es capaz de hacer el perdón. El perdón que el Hijo de Dios, desde la cruz, desde sus entrañas, desde sus convicciones, estaba ofreciendo como alternativa, única alternativa, no solamente para la reconciliación entre Dios y los hombres, sino la reconciliación entre el ser humano. Esta semana fuimos sacudidos por otra trágica noticia. Escuchamos hablar a uno de los sobrevivientes anoche de la masacre en el Caquetá. 14 militares cayeron en un campo minado. Y cuenta el sobreviviente que aquellos que les emboscaron fueron hasta el camión, todavía prendido en llamas. Remataron a los que habían sobrevivido mientras él se escondió debajo del asiento del conductor. Y remataron a tiro de gracia a aquellos que no habían muerto en la explosión. Les rociaron gasolina y los incineraron. El ser humano es el ser capaz de realizar los actos más valerosos y de actuar de forma noble en el rescate y en la ayuda de los seres humanos. Pero el ser humano, ese ser creado a la imagen de Dios, es capaz de odiar, es capaz de matar, es capaz de destruir, es capaz de matar a veces a su madre y a su padre, de atentar contra el vecino, de traicionar al amigo y cometer los actos más horribles de crueldad. Puede planificar el mal como lo planificaron estos hombres que no les importó la vida, ni de ellos, ni de los que asesinaron. Se inmolaron, motivados por un ideal equivocado, odiando, supuestamente para vengar el daño causado a su pueblo. Por eso Jesús dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo: no resistáis al que es malo, antes por el contrario, haced bien a los que os ultrajan, orad por los que os persiguen y haced bien a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre
que está en los cielos. No somos felices mientras no aprendamos a perdonar. Hay tantas personas que no han experimentado toda la riqueza del Evangelio, aunque se hayan convertido. Porque todavía hay deudas de perdón y de amor que se colocan como un dique en el corazón, que no deja pasar el agua y la bendición de la gracia. Pero ustedes me preguntarán, pastor, ¿y qué es perdonar? El último domingo de este mes yo hablaré del tema, lo que no es perdonar. El perdón es un valor indiscutible del cristianismo, pero perdonar es soltar, es liberar a alguien. La idea del perdón desde el Antiguo Testamento es alguien que se suelta, que se libera de un daño causado. Posiblemente a usted y a mí, en un momento de la vida, alguien nos hizo un daño. Y nuestro corazón fue profundamente herido. Y nosotros albergamos eso en el corazón, no solo como un recuerdo, sino como una deuda, donde nosotros metimos a alguien